Hola, ¿cómo están? Este es un capítulo nuevo de Código FEM en el que conversamos con mujeres del área de ciencia y tecnología para conocer todo lo que está detrás de su vida, toda su parte más humana. Yo soy Irene Machado y bueno, hoy les voy a presentar el episodio que se llama Emprender Estudiando STEM. Hoy tenemos 3 invitadas, no tenemos una co-host, pero tenemos 3 invitadas que estoy súper emocionada de este episodio. Nos acompañan Andrea Calvo, estudiante de Ingeniería en Biotecnología y líder de la startup Mico Solutions, Karina Monge, cofundadora de Biotópica, y María Alejandra Jiménez, estudiante de Farmacia de la UCR y parte del equipo que lidera Ecolist. ¿Cómo están? Hola. Súper bien. Hola. Bueno, muchas gracias por estar aquí a las 3. Estoy muy emocionada también de tener aquí una invitada y no una co-host, se siente diferente. Pero bueno, para empezar, lo primero que queremos saber todas las personas que están escuchando y yo también, es que nos cuenten cada una cuál es su emprendimiento, ¿verdad? Que fue este que mencioné antes, y también cómo está relacionado con el área STEM. Entonces, empecemos en el mismo orden. Andrés, si quieres empezar vos. Hola, mucho gusto. Bueno, primero muchas gracias como por invitarme y qué bonito estar aquí alrededor de todos ustedes. Bueno, como ya lo comentó Irene, yo soy parte de Mico Solutions, en la cual creamos como materiales o sustratos con los nutrientes esenciales para que un hongo champiñón, esos que ven blanquitos en el súper, puedan crecer. Súper. Y está relacionado con el área de biotecnología. Claro, es que como que uno tiene que evaluar todo lo que es el crecimiento del hongo, los nutrientes que obtiene, ver que realmente este material que dije, ese sustrato es como un compostaje ahí medio extraño. Entonces, uno ocupa ver que realmente tenga todas las condiciones químicas y biológicas para que se pueda dar como ese crecimiento del champiñón. Qué interesante. Bueno, Cari, vos. Bueno, yo soy Karina, soy cofundadora de Biotópica. Nosotras somos 2 biotecnólogas, eso fue lo que estudiamos, y nuestro producto, lo que estamos tratando de hacer es una crema que va a servir para la dermatitis atópica, que bueno, es como una condición de la piel, que da picazón, da cosillas ahí feas. Uh-huh. Entonces, desde la fitoquímica, que es este estudio que se encarga de hacer extractos de plantas para utilizarlos en soluciones tópicas, en medicamentos y en otros. Entonces nosotros utilizamos esa fitoquímica para llevarlo a un producto. Wow. Yo tengo dermatitis atópica, entonces me siento como parte del público meta. Gracias por contarnos. ¿Y vos, Mariale? Bueno, sí, yo soy María Alejandra y soy parte del grupo que lidera Ecolist. Y en Ecolist lo que estamos generando es una lámina de plástico biodegradable para la reducción de plásticos de un solo uso que se utilizan en el empaque de medicamentos sólidos, que también se conocen como blisters. Y entonces tenemos ahí involucrado un poco de farmacia, bastante, y también tenemos una parte importante de ingeniería por toda la elaboración de la lámina y así. Wow, sí, qué variados sus emprendimientos. Bueno, el episodio de hoy lo que queremos hablar es un poco de cómo ustedes como estudiantes, bueno, yo sé que Cari se graduó hace poquito, ¿verdad? Sí. pero en su momento estuvo emprendiendo y estudiando al mismo tiempo. Uh-huh. Y bueno, André y Mariale también están en su proceso de estar en las 2 cosas. Entonces, sí, lo primero que como la primera pregunta que me gustaría hacerles y que es como para empezar en la conversación es cómo en ese momento en que ustedes están estudiando decidieron emprender, como de dónde viene, por qué y cómo también se mantiene durante el tiempo, ¿verdad? Y no se quedó como en algo que empezó, sino que ahorita ya, bueno, Cari se graduó, uh-huh, sigue emprendiendo, y como ustedes también, cuánto tiempo llevan emprendiendo y demás. Entonces, cuando les hablo de esto, les surge, bueno, yo siento que María es alguien que ya me ha contado un poco, pero podrías contarnos cómo fue que empezó el proyecto como estudiante. Bueno, en realidad nuestro proyecto de hecho surgió de un curso de la carrera que se llama Gestión de la Innovación, y básicamente teníamos que idear algo innovador, ¿verdad? Algo de cero, y llevar como todo el proceso de crear ese producto o lo que estuviéramos,
trabajando. Entonces, la idea surgió porque en realidad nosotros queríamos contribuir positivamente al ambiente, como dentro de nuestra propia área, ¿verdad? Porque, bueno, estudiando farmacia uno sabe que hay medicamentos, ¿verdad? Obviamente, pero nos pusimos a pensar que hay muchísima gente que consume cualquier cantidad de medicamentos y los blisters, una vez que ya el medicamento fue consumido, el blister se desecha y es plástico, ¿verdad? Entonces ese plástico contamina el ambiente y tal vez no es algo que la gente tenga muy presente al pensar en contaminación por plástico, porque uno piensa en botellas, bolsas y así, pero los blisters también contaminan un montón. Entonces eso fue como lo que nos llevó a tomar la decisión de que podía ser algo muy útil, ¿verdad? Pensar en una lámina que se pueda moldear para hacerse blister, pero que sea biodegradable. Y bueno, también con la importancia de que tiene que mantener todas sus propiedades de calidad, seguridad y eficacia, porque el medicamento no puede verse afectado de ninguna forma, ¿verdad? Entonces, creo que fue principalmente como eso, y sí estuvo muy relacionado con la U porque vino de un curso, ¿verdad? Y en realidad cuando terminó el curso como que no sabíamos qué iba a pasar, pero sí, en realidad sí se analizó que era algo que, o sea, que sí podía funcionar y que tenía sentido seguirlo trabajando porque sí podíamos traer un impacto positivo. Entonces fue después de eso, como de analizarlo en grupo y así, que se tomó la decisión de seguirlo trabajando. ¿Y ustedes, cómo fue ese inicio? A mí, yo me identifico con eso que digo que no sabían qué hacer después, ¿verdad? Nosotras, María Paula, que es la otra cofundadora, ella llevó un curso de fitoquímica. Exactamente lo que dije antes. Pero entonces ella por la pandemia había tenido como la dermatitis, digamos, por los alcoholes y estar lavando y a cada rato, ¿verdad? Que esa era la rutina de todos nosotros. Entonces ella en ese curso investigó e hizo, bueno, esa idea de la crema a base de un extracto de papa. La cosa es que nosotros antes habíamos hablado desde el inicio de la carrera que nos gustaría emprender en la cosmética, que chiva una marca costarricense que sea más de ciencia, pero también combinando lo natural. Y al final del curso, ella me ponía la crema y yo, uy, sí sirve. Y ella, sí, se la puse a mi tía, a mi abuela. Y entonces luego sí decíamos como, bueno, ¿qué hacemos? O sea, es lo que queríamos. Y ahí fue cuando empezamos a investigar y así. Pero sí, fue igual, de un curso prácticamente que salió esa idea. Entonces es chiva porque también uno tiene como acceso a esa parte de la academia, de investigación, y uno está como más en contacto como en nuevas cosas nuevas, y entonces creo que es a veces más fácil encontrar una solución a un problema. En mi caso, me parece como que yo nací queriendo emprender. Me acuerdo que en la escuela era de las chiquitas que, no sé si pasan todas las escuelas, la verdad, pero era de las chiquitas que agarraba un lápiz de color, rayaba una hoja un montón y luego agarraba goma y hacía como goma de colores. No sé si pasaba en las escuelas. No. Entonces me aliaba como con una amiga y entre ella y yo vendíamos esa goma de colores que luego se sacaba al momento, pero se vendía. Y entonces como cuando ya entré a la universidad yo decía, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo. Pero a un inicio yo me sentía como muy chiquita, como no sé nada, ¿por qué voy a iniciar ahorita? Pero conforme fui avanzando y fui adquiriendo conocimientos y todo eso, llegué a un curso llamado Emprendedores, en el cual me acuerdo que vimos como un libro, ahorita no me acuerdo como el nombre, pero en el mismo hablaba sobre como ventajas y desventajas de emprender siendo joven y bueno, estudiando, y emprender ya cuando uno está trabajando. Y me acuerdo que ahí como que se me quedó algo como muy pegado, donde decía como, cuando uno está estudiando y está emprendiendo, bueno, y quiere emprender, es mandarse al agua. Así como, es solo como tirar todos los miedos y mandarse. Y cuando uno ya como que está trabajando y así, tal vez hay como más responsabilidades, no sé, que hay una familia dependiendo de uno, o demás responsabilidades donde arriesgarse tal vez podría ser como más complicado. Entonces dije, ok, ya, es el momento. Basta de esperar y todo esto. Entonces, al poco tiempo,
ingresé como a una de esas competencias que normalmente hacen de emprendimiento social, y ahí conocí a mi compañero actual de trabajo, y él me dijo, mira, tengo esta idea, y no era para la misma competencia, pero me dijo, mira, tengo esta idea y me gusta cómo trabajas vos. Nos unimos y la diseñamos. Y yo dije, claro, de una. Oh, wow. Entonces ahí fue donde inició todo esto de Microsolutions. Qué diferentes. Sí. Toda visionaria con la goma de colores. Qué interesante, sí. Yo siento que varias de las emprendedoras de Constelar nos han contado esa historia como de que ha sido un curso, ¿verdad? Que en el curso les han dicho como tienen que diseñar algo nuevo, algo que no exista y demás. Y cómo a partir de eso, cómo a partir de eso surge una idea que luego se mantiene en el tiempo y la siguen realizando, y me parece súper interesante. Y bueno, varias de ustedes tienen grupos, y esos grupos también son de otras personas estudiantes. Podrían contarnos también un poco como de cuáles son, ahora también hablamos del tema de los laboratorios y demás, cuáles son como algunos beneficios que ustedes han visto de estar en la U y poder emprender. Y otras cosas que tal vez pueden ser como un poco más como, esto sí se me complicó un montón, que tal vez si estuviera como con capital o trabajando sería más fácil. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo siento que uno de los beneficios de haber empezado estando en la U es el acceso a los profes, digamos que uno puede estar ahí molestándoles, preguntándoles todo. Y también muchas universidades tienen como laboratorios que alquilan o prestan para prototipados y emprendimientos estudiantiles y becas y cosas así. Entonces por ese lado siento que tienen buenos programas. A cada rato salen, en el TEC a veces salen cosas para emprendedores y ideas y cosas así. Entonces por ese lado es más fácil, digamos, como emocionarse todo. Y algo que creo como que cuesta más es la parte administrativa, digamos, al menos siendo sí. Nosotras, las dos biotecnólogas, y luego decíamos como, bueno, hay que comprar esto. Ok, ¿y ahora qué? Y entonces tal vez esa parte como ya de llevar un negocio, no estamos para nada acostumbradas, y es algo que vamos aprendiendo conforme vamos cotizando más cosas, comprando, comunicándonos con más alianzas y gente que nos va ayudando. Entonces como el comportarse en ese escenario como más formal y así es algo que es más difícil tal vez si uno todavía es estudiante, pero lo aprende a buena hora, siento yo. Siento que yo coincido mucho en eso con Cari. Y bueno, algo que salió, digamos, del curso que yo llevé es que al final de semestre se hace una feria en donde se presentan todos los proyectos que se realizaron durante el semestre. Y a esa feria, entonces, uno mismo tiene que organizarla y tiene que buscar como gente que llegue, posibles inversores, publicidad y así. Entonces nosotros, bueno, fue en pandemia cuando nació la idea, y fue como el primer semestre de pandemia. Entonces era incursionando en una feria por Zoom, ¿verdad? Pero al final eso nos ayudó porque nos hicieron notas, porque como que llamamos de publicidad, por ejemplo, a gente de la U, que llegara como a ver la feria y que llegara a escuchar sobre los proyectos, y entonces eso al final nos sacaron varias notas. Entonces, a partir de la nota que sacó la UCR, después llegó, por ejemplo, Repretel y sacó una nota de la nota de la UCR. Entonces creo que eso nos dio como un poco de... ¿cómo se dice? Como de apoyo en ese sentido, ¿verdad? Y además de que lo mismo que decía Cari, que uno tiene el acceso a los profes que lo van guiando a uno en algo que uno desconoce por completo. Entonces es un poco más sencillo esa parte al ser estudiante, y también el uso de los laboratorios. Pero igual coincido que la parte administrativa siempre es un poco difícil, más si uno no está estudiando algo relacionado, ¿verdad? Porque bueno, Cari es biotecnóloga, yo estudiando farmacia, por ejemplo, dice uno no sabe nada sobre administrar un emprendimiento. Entonces es tirarse al agua, como decía Andre, y ir aprendiendo en el camino. Eso es lo que hay que hacer. Y
Y creo que eso es así como lo más complicado. Y también como que tal vez en algún momento uno llega a pensar que al empezar a cotizar tal vez a uno no lo tomen tan en serio, porque uno sigue siendo estudiante y es un emprendimiento. Entonces tal vez uno no puede asegurarle a la persona a la que le quiere comprar que tiene algo fijo y súper establecido. Entonces eso puede ser ahí como un pequeño problema que uno podría enfrentar al ser estudiante, pero al mismo tiempo permite como ese crecimiento para ir estableciendo estrategias que lo permitan a uno llegar a hacer ese clic con el cliente que uno necesita. Bueno, de mi parte, yo creo que puedo confirmar lo que las dos están diciendo. Bueno, yo me siento iluminada porque mi compañero de trabajo es de administración de empresas. Entonces, eso fue un gran plus, una gran iluminación que tuve. Pero, bueno, y sí, los profes, pobrecitos, cuánto los he jodido. Pero sí, o sea, en el TEC, de hecho, también hay como una feria también que se llama Feria de Ideas, en la cual también se nos brindó apoyo a nosotros y nos dieron como un espacio para presentarnos y todo eso. No llegó a tanto como para que llegara a Refretel, pero sí fue bastante chiva y bastante gente estuvo como consultando, entonces fue como darnos a conocer un poco más. Y bueno, siento como que una de las desventajas podría ser el hecho de a la hora de ir a comprar las cosas. Porque es viajar por todo lado que por lo menos de mi parte ni conozco, ni sé cómo llegar. y con esa ficha de soy estudiante. Entonces sí, puedo entender lo que las dos están diciendo bastante bien. Bueno, y les puedo preguntar cuántos años tienen, como para también tener una idea de en qué segmento están. Yo tengo 23. 23, ok. ¿Vos? Tengo 24. 24, ok. 23. Ok. Sí, uno piensa así a los 23. Hay un montón de lugares que uno no conoce y está de modo estudiante, mucho de andar en bus, ¿verdad? Resolver caminando, que son cosas que ya cuando uno está trabajando o personas que ya salieron de la universidad, tal vez es como, bueno, digo en carro, voy en Uber porque tengo más posibilidades, pero todo el tema del transporte también es algo muy, muy típico de ser estudiante que también hay una brecha, ¿verdad? Sí. Les iba a preguntar el tema administrativo. Bueno, Ander nos contó que sus compañeros de administración súper bien, pero más o menos, ¿cómo han resuelto este tema de aprender a administrar? O sea, ¿cuál han sido sus recursos para solucionar este vacío que tal vez no tienen tanto por ser estudiantes de un área como de ciencia o tecnología? Bueno, para mí mi principal recurso fue entrar a Constelar, porque del todo no habíamos tenido en el curso sí nos explicaban un poco como del diseño del modelo de negocio, porque ese era el objetivo del curso, pero era muy por encima. Ya entrando a Constelar, ya como que todo empezó a tener sentido y tal vez lo que uno ya tenía un poquito establecido de previo, ya uno con el apoyo de Constelar podía darle como todo ese norte y ya ver como de verdad lo que uno estaba haciendo y decir como wow, tiene sentido, ya entiendo lo que estoy haciendo. Entonces para mí definitivamente ha sido ese apoyo que nos ha dado Constelar, porque sí, la verdad es que es un proceso complicado y irlo aprendiendo con mujeres que están en el mismo proceso que uno, también hace que uno se sienta acompañado, ¿verdad? Porque entonces así llego, bueno, no soy la única, todas estamos montadas en el mismo bote y estamos aprendiendo y nos podemos apoyar en esa parte. Sí, yo también, o sea, con Constelar fue que nosotros aprendimos y como somos dos, dijimos, bueno, encarguémonos una administrativa, otro científico y así nos especializamos más. Eso fue como algo que nosotros utilizamos como recurso. Y también, además de las mentorías financieras, también yo creo que es ya como experiencia, como aprender a pelearse con los proveedores y esas cosas que van pasando conforme vamos gastando cosillas y fondos. Pero sí, la mentoría financiera nos ayudó muchísimo. También empezar a hablar con gente más como del área de diseño, de mercado, cosas así, van alimentando esa parte administrativa, aunque no sea directa, pero la ayudan.
Bueno, de mi parte sí, o sea, tengo ese plus de mi compañero, pero me acuerdo que, bueno, hemos tenido que aprender los dos juntos varias cosas, porque hay muchas cosas que igual uno no aprende en la U. Y bueno, me acuerdo como que, bueno, él me ha tenido que explicar varias cosas porque Constelar ha sido sí la base de nosotros. Sin eso, ni idea cómo estaríamos. Pero me acuerdo que, no sé, en una sesión de Constelar llegaban y hablaban sobre el Tam Samsung. Y él me dice, sí, es esto y esto. Y yo, ¿qué? Entonces ha sido como aprender todo de cero y para él reaprender todo. Sí. Entonces ha sido como un proceso muy chiva y bueno, mi compañero es muy fan de los libros sobre administración, entonces él me pasa diciendo nombres de varios libros para que los lea y yo, bueno, voy por ahora. Qué tuanis. Ya como para ir cerrando un poco, me gustaría saber cuáles son como sus recomendaciones o qué le dirían a una persona que está como en la situación, bueno, tal vez un pasito antes que ustedes que ya empezaron, pero alguien que se dice como, uy, tengo esta idea que salió un curso, o como siempre he querido emprender pero no sé qué debería hacer. Si pudieran decirle como un consejo basado en su experiencia o algún comentario, algo que les gustaría decir, tal vez a alguien que está escuchando este podcast, ¿qué le dirían? Uy, yo creo que yo lo principal que diría es que no es fácil, para nada fácil, pero todo sacrificio o todo lo que uno tenga que atravesar al final va a valer la pena, porque uno al ver la meta como a la que quiere llegar, puede como lograr entender el camino por el que está pasando y aunque sea difícil, uno se da cuenta del beneficio que va a tener al final. Uh-huh. Entonces creo que sería eso, como no darse por vencido. Ajá. Y que la perseverancia es muy importante. Ajá, como estudiantes, la perseverancia. Exacto. Ajá. Yo creo que algo muy importante es no tener miedo a fracasar. A mí me pasó, antes de este emprendimiento, estuve en otro, que al final, pues, no siguió porque, pues, no sucedió. Pero, o sea, aunque no haya salido, uno aprende demasiado. Entonces, eso le va a seguir, digamos, si es ya emprendedora de nacimiento, como dice André, entonces cada experiencia va a contar y le va a ayudar a que su siguiente emprendimiento salga mucho mejor. Entonces, sí, no tener miedo a fracasar. De mi parte sería, mándese al agua ya. Digamos, no tenga miedo. Como decía Cari, o sea, fracasar nada más te va a agarrar experiencias y las experiencias enseñan. Y aunque no crea tener los conocimientos necesarios, o mejor cuando ya sea más grande, o etcétera, la verdad, con una buena actitud, perseverancia y poniéndole ganas, la verdad se logra bastante bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí, por compartirnos lo que nos compartieron. Y yo sé que yo y bueno, todo el equipo de Constelar y todas las demás personas que les están escuchando, les deseamos lo mejor en sus emprendimientos. Muchas y les agradecemos mucho también por estar haciendo el trabajo que están haciendo y ese esfuerzo de emprender y estudiar. Y bueno, felicidades a Cari que ya se acaba de graduar también. Gracias. Pero bueno, sí, muchas gracias a las tres. Gracias. Bueno, este es el cierre de este episodio de Código FEM y nos vemos en el próximo episodio.